vamos a dar inicio a este tercer día del Triduo en honor a Teresa de Jesús. Estamos compartiendo algunas facetas de su persona. Así como todos tenemos un proceso, no todos o no nacemos sabiendo, sino tenemos que ir aprendiendo. La vida es un aprendizaje. Y Teresa pasó por distintos niveles. Ella, para llegar a su personalidad madura, tuvo que hacer también, como todos, un proceso de crecimiento. Si tuviéramos que realizar una valoración de la personalidad de Teresa como resultado de nuestra aproximación y conocimiento de Teresa de Jesús, ¿qué diríamos? ¿En qué nos podemos fijar para poder hablar de una persona madura? También podemos decir que una persona madura es una persona sana, una persona que ha alcanzado su equilibrio emocional, una persona que se ha autorrealizado, una persona plena, ¿no? Hay que tener en cuenta que sobre Teresa se han escrito ríos de tintas, desarrollando su perfil psicológico y sobre todo acerca de sus posibles trastornos psíquicos. De ella se ha dicho que padecía histeria, una neurosis, trastornos depresivos, epilepsia incluso. Sin embargo, podemos decir que todas estas aproximaciones a Teresa han sido fruto de una parcialidad en el tratamiento de su biografía y de sus textos. Se han realizado con frecuencia sobre las descripciones que ella misma hace de sus enfermedades y sobre todo de sus fenómenos místicos, y no se ha tenido en cuenta el conjunto de su obra. Para nada sus cartas, así como su vida en todas sus facetas y dimensiones. También son fruto de unas corrientes psicológicas más basadas en el déficit o enfermedad que en puntos fuertes y la posibilidad de las personas. Nosotros, en cambio, partimos de la afirmación de que Teresa es una persona que ha alcanzado positivamente un grado muy satisfactorio de madurez humana. Para ello nos basamos en la fortaleza psíquica. Ahora hablamos nosotros de resiliencia, un concepto sobre el que construye su definición de madurez humana, la llamada psicología positiva. Se trata del estudio de las condiciones y procesos que contribuyen al florecimiento y funcionamiento óptimo de la persona, de un grupo o de una institución. Según la psicología positiva, la base sobre la que se construye una personalidad madura tiene 3 rasgos fundamentales. Vamos a nombrarlos y a ponerlos muy brevemente en relación con Teresa de Jesús para verificar que se dan en ella. El primero, una vida de placer, que podemos identificar a través de emociones como la risa, el optimismo y la esperanza. Teresa es una mujer que sabe disfrutar de la vida.
de sus detalles más insignificantes. Ella decía que hasta en una hormiguita está presente Dios, sabe contemplar y mirar y ver. Y por todos ellos se siente agraciada. Tiene un gran sentido del humor y el estilo de hermandad y recreación que quería para sus monjas, con el que ella quiere que se viva en sus conventos, no son más que una muestra de este rasgo de su madurez. Una vida comprometida. Segundo, que reconocemos en la capacidad de implicarse en las tareas, estar inmerso en el trabajo. Por eso dice en las quintas moradas, en esa experiencia del Dios que va profundizando en su vida, si tu hermano o tu hermana en ese momento te necesita, deja la oración, anda, ve y sírvele, porque eso quiere el Señor, obras quiere el Señor. Se compromete, su oración no es para olvidarse de los demás, sino su oración es para estar más viva y atenta a los demás. Estar inmersa en el trabajo, el amor, las relaciones familiares y amistosas. En este segundo punto dice, a medida que se va consolidando su personalidad madura, Teresa será capaz de vivir con una actividad desbordante, como reflejan todas sus cartas. Dicen que escribió casi más o cerca de 15,000 cartas. Solo nos quedan 420 más o menos. También es de sobra conocido su temperamento claramente afectivo, con gran capacidad de vinculación y de establecer relaciones. También sabemos del proceso lento y doloroso que supuso para ella la liberación afectiva. Una liberación que le permitió desplegar aún más su mundo afectivo, abriéndose de nuevo a nuevas relaciones hasta el final de sus días. Vinculación y libertad serán dos palabras que irán de la mano en su modo de vivir sus relaciones en la última etapa de su vida. Y antes de ver el último signo de esta madurez, vamos a unirnos a un canto. El alma es de cristal, castillo luminoso, perla oriental, palacio real, con inmensas moradas, donde morar, centro y mitad, está en medio del alma, la principal. En ella pasan las cosas más secretas de Dios y el alma. Es de cristal, castillo luminoso, perla oriental, siempre obligada, la oración es la puerta de las moradas.
luminoso, perla oriental. En ella habita el rey que da la esposa, vida infinita. Es de cristal, castillo luminoso, perla oriental. Hay una fuente y el árbol de la vida y Dios viviente. Es de cristal, castillo luminoso, perla oriental. Habíamos visto que según la psicología positiva, la base sobre la que se construye una personalidad madura tiene 3 rasgos. Habíamos visto el primero, una vida de placer, alegría, optimismo, buen humor, una vida comprometida, de implicarse, de meterse en la realidad familiar, las amistades. Y una tercera, una vida significativa. Es importante que alguien signifique algo, y más aún que yo signifique algo para las otras personas. En cuanto que la persona es capaz de conocer y utilizar los propios puntos fuertes, aquí entra el conocimiento propio. En las primeras moradas dice la santa que lo primero es conocernos. Si no nos conocemos, no conocemos a los demás. ¿Y cómo nos conocemos? Entrando, metiéndonos dentro de nosotros. Y conociéndonos a nosotros, conoceremos al que habita dentro de nosotros. También hemos mencionado más arriba cómo la vida de Teresa se hace significativa justo en la medida en que es capaz de conquistar su mundo interior. Significo algo para alguien cuando me empiezo a conocer, me empiezo a valorar, me empiezo a querer, me empiezo a respetar, porque me sé templo, morada de Dios. El castillo de cristal del que cantábamos, ¿no? Un castillo luminoso, y esa luminosidad es la presencia del Dios, de Dios. Y en él encontramos una nueva energía y creatividad que se despliega en toda su obra escrita y fundacional. Aunque a la santa dice que le costaba obedecer cuando le mandaban a escribir, pero lo hacía con agrado porque era su forma de encauzar todo lo que llevaba dentro. En la escritura está su vida, está su pasión, y eso nos lo comunica. Es bonito observar el proceso de búsqueda de Dios para la salvación propia, y cómo precisamente porque se va produciendo ese proceso de maduración humano, espiritual, su corazón se va ensanchando mucho más allá de sí misma, hasta alcanzar a toda la humanidad. Teresa se conoce bien y sabe explotar sus cualidades humanas
en beneficio del reino. No las guarda ni las utiliza mal, sino la utiliza para que las humanas den gloria a Dios. O como dirá ella, de la honra de su majestad. El solo Dios basta, de Teresa. Y antes de la conclusión, leerles un texto muy bonito del libro de Camino de Perfección, que fue dirigido a sus monjas cuando estuvo en la primera fundación del convento, en la Reforma de San José. Dice que ahí vivió los 4 o 5 años más bellos de su vida. Y allí sus monjitas le pidieron que les hablara sobre oración. Y bueno, ella va en su escrito, va a preparar a la persona que va a orar en las virtudes. Y ya casi al final mismo, en el capítulo 41, aparece esta faceta humana, plena de Teresa. Así que, hermanas, todo lo que pudiereis, sin ofensa de Dios, procurad ser afables y entender de manera con todas las personas que os trataren, que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar, y no se atemoricen y amedrenten de la virtud. A religiosas importa mucho esto, mientras más santas, más conversables con sus hermanas, y que aunque sintáis mucha pena, si no van sus pláticas todas como vos la querráis hablar, nunca os extrañéis de ellas si queréis aprovechar y ser amada, que es lo que mucho hemos de procurar, ser afables y agradar y contentar a las personas que tratamos, en especial a nuestras hermanas. Así que, hijas mías, procurad entender de Dios en verdad, que no mira tantas menudencias como vosotras pensáis, y no dejéis que se os encoja el ánima y el ánimo, que se podrán perder muchos bienes. La intención recta, la voluntad determinada, como tengo dicho, de no ofender a Dios. No dejéis arrinconar vuestra alma, que en lugar de procurar santidad, sacará muchas imperfecciones que el demonio le pondrá por otras vías, y como he dicho, no aprovechará así a las otras tanto como pudiera. Este es el modelo que la santa quiere para sus monjas, que sean afables, que sean cercanas a la gente, que lo que yo hable pueda atraer, que amen su conversación. Y mientras más santos, más conversables. El santo no es una persona que se aleja, sino el santo es la persona más humana, más cercana. Y a modo de conclusión, la personalidad humana de Teresa, cuando ha alcanzado los más altos niveles de madurez, presenta rasgos que a primera vista pueden parecer contradictorios y distantes, como pueden ser la más alta contemplación con la actividad más desbordante, el deseo más sincero de intimidad y soledad con la más espontánea sociabilidad, la sencillez y humildad más naturales con la conciencia del propio valer, la ternura y delicadeza exquisitas con la dureza y exigencia que creía necesarias,
la austeridad y ascesis más fuertes con el goce más espontáneo de los placeres más elementales y básicos de la existencia, la valentía y hasta la audacia más atrevida con el miedo y la prudencia más cautelosa, la impetuosidad más arrolladora con la serenidad y el control de sí misma, el respeto y sana admiración con el fino sentido del humor, la autoridad más firme con la obediencia más incondicional. Teresa se siente a la vez satisfecha e insaciable. Estos rasgos pueden ser incompatibles en otro tipo de personalidades. En ella coexisten al mismo tiempo, constituyendo una unidad funcional típica y absolutamente original. Pues hoy damos gracias al Señor por habernos dado en Teresa de Jesús, nuestra Madre, un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra humanidad, cómo debemos desarrollar lo que Dios nos ha dado, sin miedo, sin temor, con esa determinación de ser lo que el Señor quiere que seamos. Pues muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, por habernos acompañado a lo largo de estos 3 días en el triduo a nuestra Madre Santa Teresa de Jesús. Invitarles para el día de mañana, en la misa de las 6:30, vamos a celebrar su solemnidad. Pues todos como familia, la gran familia del Carmelo, podamos unirnos y dar gracias al Señor por Teresa de Jesús, que sigue siendo para nosotros un faro en el camino del seguimiento de Jesús. Y vamos a recibir de parte del Señor la bendición. Que el Señor esté siempre con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre